Hola, yo soy Paris y este es mi mundo. Sean todos ustedes bienvenidos. Hoy vengo a criticar una de las sagas más queridas del mundo. Incluso para mí tengo recuerdos maravillosos de ella porque es uno de los animes que compartí con mi papá. De hecho, él lo ama y Goku es uno de sus personajes favoritos, pero eso no lo hace un buen anime. Pero antes de contarte por qué, me gustaría que le dieras like, te suscribieras a mi canal y activaras la campanita de notificaciones. Eso me ayudaría muchísimo a seguir creciendo. No siendo más, empecemos. Dragon Ball Z es una obra creada por Akira Toriyama, quien continúa la narración de la historia de Son Goku y los Guerreros Z, dándole un cambio rotundo a la historia que nos presentó en un principio, con un Goku en una versión infantil, quien tenía unas problemáticas simples y básicas, que nos llevaba a lo largo de múltiples aventuras creadas por la búsqueda de las esferas del dragón junto a Bulma, las cuales pretendían cumplirles un deseo. Pero todo se va al diablo y toda la construcción del personaje y sus amigos simplemente pasa a ser inexistente. Dragon Ball Z, a pesar de ser la continuación de una historia, no se presenta como tal. Y estos son efectos del mercado y la explotación de una franquicia de forma comercial, pues es el segundo manga más vendido en la historia con más de 300 millones de copias. Y el anime más visto en toda la historia según Crunchyroll, AMVD, History Channel, y es precisamente por todo el dinero recaudado que es valorada como una de las mejores obras en la historia. Pero esto no sucede porque sea un anime perfecto o porque narrativamente hablando sea bueno. De hecho, Akira Toriyama no sabe contar una historia, y el éxito mundial de su obra se debe a un contexto histórico, a la simpleza de un argumento y al carisma de sus personajes. Pero esto no lo hace bueno, y mucho menos una obra impecable. Así que voy a presentarles lo peor de Dragon Ball Z, para demostrarles que puede resultar, narrativamente hablando, una obra sumamente sobrevalorada. Quizás una de las peores cosas que puede hacer un autor es crear un personaje y luego literalmente olvidarse de él. Muchos otros autores, como Kishimoto en Naruto, relegan al olvido personajes que construyeron con bases para ser grandes fuentes de historia. Por otro lado, están autores como Akira Toriyama que simplemente se olvidan de ellos, así como le sucedió a uno de mis personajes favoritos de Dragon Ball Launch, la chica que tenía doble personalidad, que pasaba de dulce a malvada en un estornudo, quien suponía el interés romántico de Ten Shin Han, pero de un estornudo simplemente desapareció de la franquicia. Es decir, literalmente hablando, desaparece. Luego es incluida en pequeñas escenas del anime que son inconsistentes y que pretenden darle una existencia en el universo, pero no terminan por ser minúsculos cameos. O sea, tiene muchísima más sustancia Stan Lee como personaje del universo de Marvel que la propia Launch en Dragon Ball Z. Y bien, puede que algunos personajes no desaparezcan completamente, pero se convierten en meros espectadores de la propia historia y están allí para aportar un diálogo innecesario en una pelea, explicar lo que no puede hacerse durante un enfrentamiento, darle una ligera comedia a momentos de tensión que terminan a veces siendo inoportunos, o para ofrecer sus poderes mágicos como si fuese un cable satelital. Sí, hablamos de ti, Urana y Baba. Incluso Milk o Bulma no son más que usadas como parte del guión para forzar situaciones que dejan de ser orgánicas. Es el abanico de personajes de Akira Toriyama, no más, ni mucho menos, que un relleno para extender escenas, para dividir las peleas en varios capítulos. Es decir, el gran porcentaje de personajes que construyó el autor son algo así como la cancha infinita que recorría Oliver Atom para meter un gol en Supercampeones, innecesario para la historia, pero muy fructífero para el bolsillo. Y esto no ocurre porque sean malos personajes o porque carezcan de carisma o simpatía, a excepción de Yamcha, sino porque el universo de la obra endiosa tanto a sus dos protagonistas que es para los demás personajes imposible alcanzarlos. O sea,
Goku y Vegeta están favorecidos por el autor, que ni siquiera un guionazo de su parte o un power-up metido podría ayudar a los demás personajes a hacerse relativamente importantes. Algo que intentó Akira Toriyama en Dragon Ball Super, trayendo de vuelta al maestro Orochi y dándole favoritismo del guión sin sustancia para ofrecer un factor de nostalgia y un poco de peso argumental al personaje, que no sirvió de nada porque tampoco tuvo mayor impacto en la historia, no fue para nada determinante. Pero quizás algo peor que la construcción de los personajes y la falta de sustancia de la gran mayoría de ellos es por mucho la inconsistencia en las reglas de su propio universo. Akira Toriyama creó un gran producto, pero una pésima historia. Conveniencias de la trama como las razas Saiyajin que cada vez que pierden se hacen más fuertes y no porque mejoren sus destrezas o aprendan de sus errores, no porque técnicamente evolucionen o intelectualmente entiendan mejor las peleas. No, no es por eso, es porque les sale de las grandes y enormes porque es una cuestión de genes. Es decir, se hacen más poderosos porque inevitablemente al final del día tienen que ganar. Y esta premisa es la que hace que la obra esté llena de power-ups tras power-ups como soluciones del guión. Y en esto se basa el argumento de Dragon Ball Z. En serio, en sus transformaciones, en el color de sus pelos, en cuál power-up puede ser más llamativo. Es quizás el Super Saiyajin, la única transformación con sentido narrativo y con peso argumental en el manga y el anime. El Super Saiyajin inicia haciendo una profecía que va desarrollándose en la saga de Freezer, en mi punto de vista la mejor, indagando cada vez más sobre la raza de Goku y Vegeta, y al final está ya en un momento crucial de la trama, con mucho sentimiento y rabia. Veamos, principalmente para ser un Super Saiyajin tienes que ser de corazón puro y haber sufrido un momento traumático que detone el poder oculto. Y está bien eso, argumentalmente es válido, pero ¿para qué hacer algo tan mágico y alucinante si después le vas a quitar epicidad con dos críos de 8 años que pueden transformarse de la nada, solo para equilibrar su nivel de poder con la evolución que habían tenido otros personajes a lo largo de la historia, y solo para poder usarlos como una solución a un conflicto narrativo futuro? No, no puedes crearme un peso argumental en una de tus transformaciones más legendarias para luego quitármela diciendo que solo por haber nacido Saiyajin, dos críos de 8 años pueden transformarse. Y cosas como estas ocurren todo el tiempo a lo largo de la obra, porque aunque nos presentan una escala de poder basada en el ki, esta escala de poder es moldeable al antojo del autor cada vez que necesita darle solución a un conflicto. Un Saiyajin llega a nivel Dios por medio de una cadena de amistad y amor de otros 6 Saiyajin de corazón puro. Pero entonces solo hay 5 y resulta que el sexto es un feto de casi 3 meses de formación, del cual no sabían su existencia hasta esa misma tarde. No me rompas los huevos, Akira Toriyama, ¿en serio? ¿Un feto? Y son tan absurdas e ineficientes las reglas que establece para algunos poderes que no convienen a la trama y por eso simplemente el autor se las salta. Así que mejor pasamos de un Super Saiyajin modo Dios, que era la premisa del nuevo argumento, a uno con el cabello azul que no necesita de un feto en plena formación para transformarse. La historia de Dragon Ball Z no tiene un argumento, está claro, está hecha para vender, es una obra de peleas, los personajes son movidos únicamente por el placer de combatir y su única motivación en principio es salvar la Tierra, que muchas veces es amenazada especialmente por su propia incompetencia, y es por esta razón que la historia no tiene profundidad y mucho menos desarrollo. Es tal vez Vegeta el único personaje que evoluciona, pues pasa de ser un malvado a ser un guerrero Z, con momentos donde busca la redención y por otros demuestra tener mucha humanidad, y es quizás por esto que es el mejor personaje de la franquicia. Y no, Goku no es el mejor personaje de la franquicia, y es de hecho una de las peores cosas que tiene Dragon Ball Z.
Un protagonista que pierde todas las bases de su formación cuando se vuelve adulto, se convierte en un pésimo padre, nunca está para sus hijos e incluso los obliga a hacer cosas que ellos no quieren. Es un personaje que es protegido e idolatrado tanto por su autor Akira Toriyama, que incluso le pide consejos a Goku para poder escribir su propio manga. El personaje que por momentos parece tener una evolución intelectual, que aplica conceptos que aprende a lo largo de sus peleas para superar adversidades con el villano de turno, pierde todos estos avances cada vez que un arco termina y pasa de nuevo a ser el personaje tonto que con fuerza y perseverancia define todas las peleas, pero tan tremendamente endiosado que para poder sacarlo del arco de los androides, el autor lo tuvo que apartar con una enfermedad sin sentido que no debió sufrir en un principio porque ya tenía el antídoto que olvidó tomar porque es un personaje irresponsable. Goku es fuerte, tiene carisma, hace reír y muchos fans lo aman, pero es un arquetipo de personaje sobrevalorado y que vemos en todos los shonen. Un protagonista que su interés romántico fue impuesto por el autor porque naturalmente no le sale amar, no le sale sentir tristeza, no le sale llorar, no le sale ser humano. Y quizás el único momento donde exploró sus sentimientos fue en la saga de Freezer, y reitero, la mejor, pero que muestra claramente que sus prioridades no son la familia y que el único ser que ama en realidad es a Krillin. ¿Ves que te voy a matar? ¡Krillin, no! ¡No, Krillin! ¡Ya basta, Freezer! ¡Goku! Iba a recalcar en este punto que el romance de Dragon Ball Z no tiene peso en la historia, que es forzado y que en realidad no aporta nada a la trama más que progenitores para continuar con el legado y meter más personajes de relleno a la obra, o crear un enamoramiento a partir de un beso en la mejilla para que uno de tus personajes no tenga motivos para aniquilar a un androide que era la pieza clave para frenar la evolución de un energúmeno proveniente del futuro. Sin embargo, hay algo peor que eso, algo peor que Goku, algo peor que los power-ups sacados del... algo peor que la incongruencia del propio universo de Dragon Ball Z. Y es que aquí nadie pierde absolutamente nada. En esta historia los personajes cometen errores, y especialmente su protagonista, y sin embargo, aquellos errores terminan siendo insignificantes porque todo se resuelve al final y los sacrificios son recuperados con los deseos de Shenlong. Es decir, no caen en abismos o culpa que genera que un personaje se construya y evolucione, porque a su autor le da miedo matar a alguno de sus bellacos por más inservibles que sean. Yamcha, por ejemplo. Dale, Toriyama, metele un poquito más de pelotas a tu historia y sacrifica a un personaje. Si construyes un arco épico con peleas que son de vida o muerte, que no te dé miedo sacrificar uno de tus personajes, que le dará profundidad a la historia y además motivación y motivos a tus personajes para tomar acciones. Yamcha debió morir hace tiempo y Krillin debió morir a manos de Freezer. Incluso si Piccolo hubiese sacrificado su vida por Gohan, le habría dado muchos más razones y motivos al personaje para construirse, evolucionar y quizás seguir peleando. Lo único que enseña Dragon Ball Z con esta construcción es que no tienen consecuencias las boludeces que marcan los personajes y que en definitiva solo sea un manga y un anime para vender figuras de acción, camisetas, álbumes y todo el merchandising que quieras. A mí me gusta Dragon Ball Z, la disfruto, en serio, lo juro, pero eso no lo hace un buen manga, no lo hace un buen anime y no lo hace una historia que valga la pena admirar. Pero si a ti te gusta Dragon Ball Z y crees que es un buen anime, un excelente manga, pues deja tu opinión en los comentarios y cuéntanos por qué crees que Dragon Ball Z sí es uno de los mejores mangas y shonen de la historia. No siendo más, me despido. Recuerda que este es el mundo de París. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, que eso me haría muy feliz.
suscríbete a mi canal y dale like para poder seguir creando estos contenidos. Y nos vemos en una próxima ocasión.